Buenas noches con todos. Gracias José Miguel. Lo mencionó José Miguel, yo soy Manuel Morejón, tengo algún tiempo de experiencia en temas financieros. Realmente yo soy alguien que viene del mundo financiero y que ha entrado al mundo de la sostenibilidad. Entonces, como explica José Miguel, han habido un par de eventos están haciendo que estos dos mundos colisionen. El mundo de la sostenibilidad, que normalmente se ha entendido como no financiero, colisione o digamos se choque con el mundo financiero que tiene todas sus normas establecidas y tiene todo su cuerpo de normas y de presupuestos. Entonces, al haber este encuentro con estas nuevas normas, estamos hablando de que estamos presenciando un momento de cambio, un momento en el que el mundo de la sostenibilidad tiene que abrirse al tema financiero, digamos, y que el mundo financiero debe también abrirse al mundo de la sostenibilidad. Entonces, en ese contexto, estamos haciendo esta presentación de un par de nuevas normas que no son de un cuerpo de sostenibilidad, sino que pertenecen a un cuerpo de normas contables, de normas financieras, ¿no? Que son las IFRS en alusión a las dos normas nuevas que son la S1 y S2 como Sostenibilidad 1 y Sostenibilidad 2. ¿No? Son dos nuevas normas que buscan, de manera de resumen, tratar de normar a través de criterios financieros algunos tipos de informes antes se consideraban como no financieros o de sostenibilidad. Me da mucho gusto ver la cantidad de personas conectadas, tanto ecuatorianos como fuera del Ecuador. Creo que vamos a poder compartir algo interesante, vamos a poder enriquecernos mutuamente en todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, en honor al tiempo, empezamos. Entiendo yo que aquí en esta exposición, digamos, como parte del público, ustedes, hay personas que vienen o pertenecen o tienen más tiempo en el mundo de la sostenibilidad y de pronto habrá alguien que esté en el mundo, digamos, de las finanzas, en el mundo de la contabilidad, ¿no? Voy a tratar de ser muy específico y desmenuzar mucho los temas contables porque entiendo que no son a lo que normalmente las personas de este mundo están familiarizadas, ¿no? Voy a tratar de ser muy específico, muy de detalles para que todos podamos entender el tema de la contabilidad. Esto obviamente no es un curso de contabilidad ni un curso de finanzas. No vamos a entender, digamos, muchas cosas de contabilidad, pero me interesa que por lo menos las formas nos queden un poco claras. Ok, empezamos. Entonces, empezamos a conocer este par de normas, la norma S1 y la S2 para un reporte financiero sostenible. Vamos a, en primer lugar, empezar con la pregunta de cajón. ¿Qué son estas IFRS, estas International Financial Reporting Standards, que también se conocen en español como NIF, las normas internacionales de información financiera? Son lo mismo, si escuchan IFRS o escuchan NIF, estamos hablando de lo mismo. Personalmente, prefiero usar IFRS porque casi todos los reportajes o todas las normas se emiten en inglés. Entonces, cuando estamos hablando de normas que se interconectan, es preferible manejarlos en el término en el que voy a encontrarlo en otras normas. Normalmente, las otras normas o no están traducidas o las traducen solamente como IFRS. Entonces, es interesante manejar los dos nombres, saber que las NIF son igual a las IFRS para poder rastrearlas en las menciones que puedan haber en otro tipo de normas. Bueno, ¿qué son estas normas? Son un cuerpo de requerimientos que utilizan las empresas para emitir estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son reportes que emiten las compañías con el objetivo de presentar su situación, su posición financiera, sus rendimientos, el dinero que ganan, el dinero que pierden, digamos en algunos casos, y tratan de representar o mostrar cómo está la empresa en términos financieros. Básicamente, esos son los estados financieros. Nos conocemos cuatro, o se trabajan normalmente con cuatro, que son el estado de resultados, el estado de situación financiera, un flujo de efectivo y un movimiento patrimonial. ¿Quiénes utilizan este tipo de normas IFRS? Las utilizan las empresas que están obligadas a rendir cuentas. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, en alguna bolsa en cualquier parte del mundo, o también las empresas que, digamos, podemos hablar de una institución financiera como un banco, también están reguladas y están exigidas de utilizar este tipo de normas.
Para hablar un poco de estas normas hay que entender de dónde vienen y cuál es su contexto, por qué se inventaron y cuál fue el contexto en el que nacieron. A partir del año 73 se crea la International Accounting Standards Committee, que es un comité que emitió en el 73 algunas normas iniciales que se conocieron como IAS en inglés y digamos, perdón, NIC en inglés y IAS en español, que son las normas internacionales de contabilidad. En el 73 empezamos a trabajar, el mundo contable empezó a trabajar con una unas normas globales, pero en el camino estas normas fueron separándose. Normalmente lo que fue ocurriendo fue que los Estados Unidos empezaron a generar unas normas propias adaptadas a su realidad y ellos generaron unas normas un poco distintas llamadas las US GAAP. Por otro lado, en Europa siguieron trabajando con las NIC. En América Latina, casi toda América Latina lo que hizo fue copiar, hacer un copy-paste de las US GAAP de Estados Unidos y generaron unas normas que se llamaron con distintos nombres, pero en cada país, pero normalmente se les conocía como PCGA, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, pero eran o venían de la línea de el US GAAP de Estados Unidos. No sé si lo sepan, si no lo saben se los explico, se los cuento. En los años 90 existieron algunos temas de fraude, principalmente en los Estados Unidos, que fueron muy sonados. No sé si recuerdan el caso Enron o algunos casos que hubieron en ese tiempo, precisamente porque las adaptaciones que se hicieron a la contabilidad permitieron que mucha información pueda ser falseada, pueda ser ocultada o pueda ser manejada de tal manera que no se presentaba una información fidedigna al público. Entonces, luego, cuando llegamos al 2000, las normas contables estaban en una especie de crisis, precisamente porque no había confianza en el manejo que se había dado, ¿no? Y se evidenciaron un poco laxas, en el sentido de que permitían muchas cosas que finalmente se aprovecharon, ¿no? Entonces, con el objeto de poder nuevamente recuperar esa confianza en el sistema contable, digamos, en el sistema general del financiero, se creó una norma un comité que fue la encargada de hacer una revisión de estas normas, ¿no? Promover normas contables que sean de utilización global. Sumado a los temas de fraude, también era un poco complicado manejar distintas jurisdicciones, distintos cuerpos de normas, porque era necesario adaptarlas. Entonces tenías que tomar un cuerpo de normas, adaptarlas con otros y hacer una especie de lectura conjunta. Entonces tomaba mucho trabajo. Entonces, a partir del 2000 empezamos con esta tarea, o se empezó esta tarea de utilizar unas normas globales. En el año 2001 se crea el IASB. El IASB, el International Accounting Standards Board, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, se crea y empieza este proceso del establecimiento de normas internacionales de información financiera, normas que iban a ser globales para todas las empresas. En el 2001 empiezan la emisión de estas normas que empezaron a regir algunas jurisdicciones hasta que el año 2010, como hito, más de 100 países ya trabajaban con IFRS. Estamos hablando de hace aproximadamente 14 años. Un paso grande fue cuando los Estados Unidos entraron a utilizar, bueno, parcialmente, pero entraron a utilizar las normas IFRS. Fue un gran paso que permitió que todas las empresas que dependían de estos mercados, Europa y Estados Unidos, empezaran a entrar a un solo cuerpo de normas. Quiero que un poco vayamos comprendiendo el por qué existen estas normas, eh, porque nos van a permitir entender cuál es el alcance que estas normas tienen y cuál es la fuerza que estas normas tienen. Estas normas tuvieron la fuerza de poder agrupar todo el mundo financiero bajo su sombra. Pues, digamos, como que fue un paraguas, logró que todo el mundo, digamos, todos los países, todas las regiones, los sectores, se unieran debajo de sí para poder reportar todo de una sola manera. Entonces, el poder, la fuerza que tienen las normas IFRS es un poder grande, ¿no? Es como una especie de fuerza de atracción que ha hecho que todo el mundo contable y financiero avance hacia ellos, ¿no? Un poco en la línea de lo que les decía, el objetivo de estas normas era, en primer lugar, la transparencia. Las normas IFRS tienen como característica que quieren mostrar la realidad fiel de lo que se reporta. Si antes las normas permitían poder ensombrecer la realidad contable, las normas IFRS tienden a
mostrar transparentemente esta información. Es como que su espíritu, el espíritu de la norma es que la información se revele, que la información sea cada vez más pública y sea cada vez más comprensible, ¿no? Esto obviamente facilita la rendición de cuentas. Las IFRS facilitan la rendición de cuentas tanto de los administradores hacia los accionistas y también de quien maneja el negocio hacia los entes de control. Al haber un solo marco, un marco único, estamos hablando también de que se facilita la revisión y supervisión, que fue lo que en los 90 fue un poco la complicación que existió, ¿no? Obviamente, al reducir las diferencias, estamos hablando de que los mercados funcionan de una manera mucho más clara, la información es mucho menos compleja, menos complicada, está mucho más uniforme y la asignación de capital que se da en todos los mercados, digamos, las personas que invierten van a invertir con una mayor facilidad y confianza. Eso es un poco el objetivo de que ha manejado o han tenido las normas IFRS. Al año 2022, un poco para que tengamos la idea, el 98% de los países afiliados a la IFAC, que es la International Federation of Accountants, la Federación Internacional de Contadores, el 98% de 138 países afiliados ya usan de manera total o de manera parcial las normas IFRS. Entonces estamos hablando de unas normas que tienen un nivel de penetración en el mercado, en los mercados globales de casi, 100%, de casi el 100%, ¿no? Estamos hablando de unas normas que tienen mucho poder y que han logrado concentrar, han logrado unificar la capacidad de reportaje de muchos negocios y muchos países. Entonces, cuando hablamos de normas IFRS, ¿por qué les digo esto? Porque de repente en el mundo de la sostenibilidad las normas IFRS suenan, pero no tienen la importancia digamos, que han ganado en el mundo financiero. El mundo financiero digamos, es el paso más elevado al que ha llegado la coordinación del reportaje financiero. Entonces, cuando hablamos de IFRS, estamos hablando de unas normas que tienen un nivel de penetración muy alto a nivel contable financiero. Ahora, ¿qué hay de nuevo? ¿Y qué pasa de nuevo con estas normas? ¿Qué es lo que en este momento está sonando? ¿Qué es lo que llama la atención? Y es lo que los ha convocado a ustedes, digamos, queriendo entender qué es lo que ha pasado y a mí queriendo explicarles lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, desde hace algunos años la Fundación IFRS, que es la fundación que rige este cuerpo de normas, es la que la alimenta y la va depurando, la va perfeccionando cada vez más, estableció como objetivo situar los informes de sostenibilidad al mismo nivel de los informes financieros, de los informes financieros con que se emiten los estados financieros. Entonces, ha querido o está buscando situar en el mismo nivel esta información, ¿no? Anteriormente, la información de sostenibilidad se conocía como información no financiera. Lo que quiere hacer IFRS es ponerlos a los dos al mismo nivel y decir, ambos reportes, el reporte financiero y el reporte de sostenibilidad, debe manejar un lenguaje común que permita que sean comparables y que estén al mismo nivel, que sean comprendidos de la misma forma. En vista de esto, en el año 2011, se creó la ISSB, que es la International Sustainable Standards Board, que es la Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad, con el fin de lograr este objetivo, con el fin de poder tener normas que permitan que los reportes de sostenibilidad puedan ser equiparables o se manejen en el mismo lenguaje que los informes financieros, ¿no? El, el ISSB empezó a tomar algunos reportes y empezó a agruparlos, a tomarlos en sí, dentro de sí, a asumirlos, algunos reportes, algunos marcos, para poder generar su propio cuerpo de normas. Y lo nuevo, que es lo que está resaltado en la presentación, ha ocurrido en junio del 2023, donde la ISSB ha publicado sus normas inaugurales. La primera es la IFRS SS1 y la segunda es la IFRS S2, ¿no? Estas dos normas entran en vigencia el 1 de enero del 2024, pero como en la información financiera se considera el periodo desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, esta información va a comenzar a ser utilizada el 1 de enero del 2025 con referencia al año 2024. Entonces, esta información o estas normas entran en vigencia para el 2024. Obviamente, tenemos que esperar a que cierre el año para poder auditar o poder revisar
o poder emitir informes sobre el año cerrado, que es 2024. Entonces, si bien estas normas rigen este año 2024, van a empezar a ser utilizadas en reportes desde el año 2025 que se refieran al año 2024. Un poco para graficar lo que estamos conversando, ¿no? El ISSB, la International Sustainability Standards Board, nace del Foro Económico Mundial y asume algunos marcos. En este caso, asume un marco como es el TCFD, que es el Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que son las revelaciones que se deben hacer en temas relacionados al clima, ¿no? Vamos a ver la norma S2, está muy relacionada a este marco, y lo que ha hecho la ISSB es asumir ese marco dentro de sí, absorberlo y generar una nueva normativa, ¿no? También tenemos otras normativas, el SAS-B, que es un cuerpo de normas que hace un análisis, busca hacer un análisis de algunos sectores, digamos, de temas de sostenibilidad por sectores. También lo asume, en este caso, el marco de ISSB, y también algún otro marco como el marco de reporte integrado, ¿no? Además de algunas otras, el CDSB, que son algunos también reportes con temas climáticos. Lo que hace el ISSB es resumir toda esta información y generar a través de la Fundación IFRS unas nuevas normas que van a estar, que son parte del cuerpo de las normas IFRS. No son normas de sostenibilidad independientes, no son parte del cuerpo de las normas IFRS que afectan la profesión contable y que en este momento están buscando normar también la emisión de reportes financieros. Es un nuevo marco, es un marco que se está dando con una lógica que va, digamos, que comparte lógica con la lógica que tenemos en la emisión de los informes financieros, ¿no? Esa es un poco eso es un poco la esquematización, ¿no? Entonces, esta norma no es que, digamos, el ISSB no es que se sentó y dijeron, esto va a ser de esta manera, ¿no? Ha tomado marcos existentes, digamos, los ha condensado, los ha comprimido dentro de sí y ha generado unas normas que tienen este trabajo anterior de algunos grupos como base. Bueno, producto de esto, se han generado estas dos normas inaugurales, ¿no? La IFRS S1 y la IFRS S2. La IFRS S1 tiene como nombre información a revelar sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera. Y la S2 tiene como nombre información a revelar relacionada con el clima. Vamos a entender un poquito el manejo, ¿no? Porque esta norma S1 viene a ser como una especie de marco para normas como la S2 y las siguientes normas S3, 4 que se vayan a ir emitiendo. Este S1 está como, por así decirlo, en un plano supra, porque no porque sea superior, sino porque por su forma, por su objetivo, busca crear el marco para que las otras normas puedan trabajar, puedan accionarse entre ellas, ¿no? Pero en este caso, para quien conozca las normas IFRS, esta norma va a ser las veces del marco teórico que tienen las IFRS, que van a, digamos, a normar todo el ejercicio y van a haber normas dentro de este marco teórico que van a ir complementando, van a ir específicamente entrando a cada uno de los rubros importantes. Para quien no lo conozca, digamos, quedémonos con que este marco, esta información a revelar va a ser el marco, este S1 va a ser el marco en el que las nuevas normas van a ir enganchándose, digamos, como frutos de un árbol. ¿No? Va a ser el árbol. Hola, ¿cómo están? Quería saber si a ustedes también se les congeló la pantalla o es más bien mi computadora que se congeló. Básicamente, ¿va a decir algo, José? No, no, continúa. Parece que era No, mi internet el que estaba mal. ok. Este, básicamente, y el nombre lo que indica es, esta norma nos va a exigir que la información
de sostenibilidad sea revelada en los informes financieros. Esto es nuevo porque siempre se ha considerado la información de sostenibilidad como información no financiera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo esta información que siempre ha sido considerada como no financiera, ahora vamos a poder incluirlas o qué tenemos que hacer para poder incluirlas en informes financieros? ¿Cómo vamos a hacer que estos dos mundos conversen en el mismo lenguaje? Entonces, esta norma lo que busca es tratar de darnos el marco para poder hacerlo. Entonces, vamos a irnos introduciendo en algunos conceptos que son muy contables, pero que ya están en este mundo. O sea, ya no podremos hablar de fundamentos conceptuales netamente contables, sino que ya estamos hablando de que estos conceptos están entrando en el mundo de la sostenibilidad, están adentro ya, con la emisión de las normas, han entrado y debemos comenzar a familiarizarnos con ellos, sobre todo con la esencia de estos conceptos para poder aplicarlos. Porque, como les explicaba, las IFRS tienen un espíritu, tienen una especie de esencia que, digamos, es muy financiero y en este caso es la misma esencia, el mismo espíritu que tienen estas normas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, el objetivo de estas normas o de este cuerpo de normas que se van a emitir es sencillo, es hacer que una entidad revele información sobre los riesgos y oportunidades que se relacionan con la sostenibilidad y que esa información que se revela sea útil para los usuarios de los estados financieros. En este caso, léanse los inversionistas, léanse las personas, los entes de control, todos aquellos que leen esta información financiera deben encontrar útil la información. Creo que muchas veces ocurre y pasa, ¿no? Que a veces los informes de sostenibilidad tienen un lenguaje que a veces no es el lenguaje que hablan los inversionistas o no es el lenguaje que hablan las personas que de una u otra manera participan de la dirección de una empresa, ¿no? Porque normalmente o se ha acostumbrado a que estas personas hablen un lenguaje financiero, ¿no? Lo que interesa es el dinero, lo que interesa es la plata, lo que interesa es el retorno, lo que interesa es la rentabilidad. Lo que busca estas normas, este cuerpo de normas es utilizar este lenguaje financiero para poder expresar los temas de sostenibilidad en este nuevo lenguaje, ¿no? Identificando y presentando, revelando los riesgos y oportunidades que están relacionados con la sostenibilidad. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Esta norma aplica a todos los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad siempre y cuando puedan ser razonablemente determinados. Si existe un riesgo y oportunidad que no puede ser razonablemente determinado, porque es un evento muy futuro, muy improbable, por poner un ejemplo, entonces estaremos hablando de riesgos y oportunidades que escapan de lo que esta norma quiere crear un marco, ¿no? Precisamente está hecha para los riesgos y oportunidades que pueden ser razonablemente medidos y digamos, calculados, ¿no? Ahora, vamos un poco a los conceptos. Cuando hablamos de riesgos y oportunidades, cuando hablamos de riesgos y oportunidades, estamos hablando de eventos que pueden conducir a un daño, los riesgos, o a una ventaja para la entidad, digamos, las oportunidades, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de un evento que puede perjudicarnos como empresa. Obviamente siempre, y estamos hablando en el marco de IFRS, nos estamos refiriendo a daños o, digamos, riesgos y oportunidades financieras, ¿no? Estamos hablando de el riesgo es una posibilidad de pérdida financiera y la oportunidad es una posibilidad de beneficio financiero. Cuando ya hablamos de esto, estamos hablando de riesgos y oportunidades en el sentido financiero del término, de cómo lo entendemos en las normas IFRS, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgos y oportunidades, estamos hablando de identificar eh, cuáles son las implicancias financieras, sean riesgosas o oportunistas, que tengan los eventos relacionados con la sostenibilidad. Por ejemplo, si tienes una empresa que funciona, me invento, una materia prima mediante el agua, por ejemplo, eh, un evento podría ser la falta de esta agua, ¿no? La falta de esta agua podría generar un riesgo que al final podría generar alguna pérdida financiera, porque tendríamos que conseguir agua no de la forma habitual, sino de una forma distinta. Entonces,
todo aquello que se pueda representar como un riesgo financiero, como una pérdida financiera, como una posible beneficio financiero, entonces va a entrar en lo que conocemos como riesgos y oportunidades, ¿no? Ahora, también en el espíritu de las normas financieras, el horizonte temporal que tienen estos riesgos y oportunidades va a ser el corto, el mediano y el largo plazo. Son las formas en las que las normas contables y IFRS entienden los riesgos y oportunidades. No hablamos de corto plazo, estamos hablando de la operación, del giro de la operación. Si un negocio tiene un giro de operación, por lo general es un año. Las empresas trabajan por años calendarios. Cuando hablamos de horizonte temporal de corto plazo, estamos hablando de más o menos un año de duración, ¿no? Cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de lo que excede ese periodo, ¿no? Ahora, cada negocio tiene su particularidad. Un proyecto que tiene una duración de 2 años, su corto plazo serán los 2 años, no será solamente el año, porque es un poco lo que dura el giro del negocio, lo que dura el negocio en dar la vuelta, en cerrar su ciclo. Ahora, viene otro concepto, que es el concepto de presentación razonable. Esto también es un poco, es muy del espíritu, es muy del espíritu de las normas IFRS. ¿Qué quiere decir? Que las normas buscan una presentación razonable. Las normas no son irracionales, no son ilógicas. Las normas buscan que la información sea presentada de manera razonable. Si no es posible presentar una información de manera razonable, simplemente esa información no puede ser presentada. Si hablamos, por ejemplo, lo recuerdo que en algún momento alguien me ponía esta duda, me decía, ¿qué va a pasar con planes de cambio en materias energéticas? Conversábamos sobre este tema, ¿no? Y alguien nos hacía esta pregunta y decíamos, mira, un plan de cambio energético va a poder ser medido a futuro hasta cierto punto, pero hay una serie de variables que no van a poder ser abarcadas. Cuando algo no es razonablemente visible en el tiempo, por poner un ejemplo, deja de ser razonable. Entonces, cuando hablamos de este concepto de presentación razonable, estamos hablando de que las normas IFRS buscan o necesitan que la información que se presente sea lo más razonable posible. Si no es posible hacerlo o hacer un cálculo, pues simplemente va a escapar del alcance de la norma, ¿no? Estas presentaciones buscan que las normas sean, perdón, que los registros, la información que se revele sea información comparable, que sea verificable, sea neutral, sea comprensible. Entonces, digamos, este espíritu de la presentación razonable es muy importante, sobre todo cuando hablamos de temas a futuro que no son muy certeros, muy ciertos, ¿no? La entidad que informa, esto es importante, la entidad que informa va a ser, y esto va a cambiar un poco el mundo de la sostenibilidad, porque nosotros estamos acostumbrados a emitir informes en cualquier momento del año, pero la entidad que informa, pues digamos, un reporte de sostenibilidad, es la misma entidad que reporta los estados financieros. Para cumplir la norma, tenemos que lograr hacer coincidir el informe financiero con el informe de sostenibilidad. Entonces, la entidad que informa no es una parte, no es la mitad, no es una unidad de negocio, es la misma entidad que genera, los estados financieros que también van a ser presentados con normas IFRS. ¿Por qué les decía que esto cambia un poco el panorama de la sostenibilidad o de los reportes de sostenibilidad? Porque antes estábamos acostumbrados a emitirlos en cualquier momento del año, ahora tendremos que emitirlos a la par que la compañía emite sus estados financieros. Por lo general, esto pasa en los primeros meses del año, entonces vamos a tener que eh, unirnos a ese reporte porque seremos un reporte complementario a eso. Entonces, esto sí un poco cambia las reglas del juego, el panorama, porque es una forma, digamos, logísticamente es un poco distinto en la parte operativa. Hay que llegar a ese punto. Ahora, otro concepto es la información conectada. Quiere decir que, así como estos dos informes pertenecen a la misma entidad, esta información va a ser, este, debe ser tiene que tener conectividad, porque al reportar lo mismo, digamos, la misma base informativa, deben haber puntos de convergencia, tanto en los riesgos y oportunidades, tanto en los criterios de gobernanza, en las estrategias. Estos dos informes deben tener un sustrato común, porque van a estar conectados. Es información que se conecta entre sí, entre ellas, precisamente porque pertenecen a la misma base. Y un último concepto de estas normas, de este marco,
es el concepto de materialidad, que es lo que, una de las cosas que está generando mayor ruido, mayor curiosidad, es el tema de la materialidad, ¿no? Entonces, hablamos o se habla ya de una nueva materialidad, este, nuevos criterios y que efectivamente lo son, ¿no? Tenemos que ir conociendo, ¿no? Este criterio de materialidad es muy financiero. Yo sé que en el mundo de la sostenibilidad también se ha utilizado ya la materialidad de impacto, pero en términos financieros la materialidad, cuando hablamos de materialidad estamos hablando de que es necesario revelar información que pueda hacer que quien lee el estado financiero tome una decisión, digamos, que influya en las decisiones que las personas que leen el estado financiero este, puedan hacer, ¿no? Entonces, una información es material siempre y cuando va a hacer cambiar de opinión al que lee los estados financieros. Con ese concepto, entonces, si yo tengo una información, por ejemplo, una información relacionada a la sostenibilidad, una fuga de petróleo, por ejemplo, en una petrolera. Si se da esta fuga de petróleo, yo no, digamos, tengo que revelar esta información porque va a ser material, va a ser importante, va a ser que quien lea el informe influya en su decisión, va a ser que se influya en la decisión de quien lee este informe. Entonces, cuando hablamos de este mundo, estamos hablando de la materialidad financiera en comparación o en versus con la materialidad de impacto, que es lo que hemos venido conversando. Entonces, una manera de explicarlo, una manera de aproximarnos a este tema o a estas diferencias, cuando hablamos de materialidad financiera, estamos hablando de una materialidad que va de afuera hacia adentro, quiere decir que va desde la realidad o desde la exterioridad de la empresa, de la entidad, hacia, hacia adentro, hacia sus resultados, hacia los rendimientos financieros, hacia el flujo de caja, hacia la posición financiera, hacia el acceso al financiamiento que las empresas pueden tener. ¿Qué es material desde el punto de vista financiero? Todo lo que cambie, lo que pueda cambiar mi posición financiera y por ende logre hacer que el lector del estado financiero cambie de posición, cambie de decisión en algún cambio que esté pensando hacer, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de material financiera estamos hablando precisamente de este tipo de información que resulta significativa e importante para quien lee los estados financieros hacia adentro, en base al rendimiento de la empresa. Cuando hablamos de materialidad de impacto, estamos hablando de una materialidad que va de adentro hacia afuera. Lo importante es el impacto, sea positivo o negativo, que el evento tiene sobre las personas, sobre el medio ambiente. Entonces, son dos maneras de mirarlo. Normalmente en los informes de sostenibilidad han estado acostumbrados a mirar el impacto que las empresas generan en el medio ambiente, en las personas, en el mundo exterior. La visión o el enfoque de la materialidad financiera es mirar cómo estos eventos relacionados con la sostenibilidad me afectan en la parte económica y financiera, en lo que le importa a los que dirigen la empresa. Entonces, es como que un poco el doble lenguaje. Cuando digo importa, me refiero al lenguaje, el lenguaje que las personas que dirigen la empresa están habituadas a hablar. Es el lenguaje que normalmente las personas que dirigen las empresas están acostumbradas a manejar, el lenguaje de las pérdidas y las ganancias. Voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de materialidad de impacto, por ejemplo, una compañía de software que opera data centers que son de uso energético intensivo y obviamente esto contribuye de manera significativa a la huella de carbono. Esto tiene un impacto negativo para el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho nuestros análisis de materialidad de impacto, hemos hablado de cuánto esto impacta, este evento ocasiona alguna complicación en el medio ambiente, afuera de la compañía. Cuando hablamos de la materialidad financiera, vamos a hablar del costo de la energía. Bueno, el costo de la energía va a subir, puede subir, y esto puede generar que la compañía tenga unos mayores costos operacionales por mantener sus data centers. Además de que esto impacta la utilidad de la compañía y la competitividad de este en el mercado. Entonces, el mismo evento, en este caso que la operación de estos data centers que usan mucha energía, el mismo evento puede ser mirado hacia afuera, el impacto que genera en el medio ambiente, y también puede ser mirado hacia adentro, en el impacto que tiene en la utilidad de la compañía y en su competitividad frente a otros competidores que pueda tener en el mismo rubro. Entonces, cuando hablamos de materialidad financiera y de impacto, estamos hablando de estos dos tipos de miradas, ¿no?
Ahora, existe esta propuesta que han generado algunas normas, no lo generan las normas IFRS, porque las normas IFRS se van a situar en el mundo de la materialidad financiera. No, ellos no van a entrar en este mundo de la materialidad de impacto, digamos, porque no es su fuerte, no es su objetivo. Ellos están para, las normas IFRS buscan ahondar o su enfoque es hacia el tema financiero, ¿no? Ahora existe esta síntesis, ¿no? Que es la doble materialidad, que es lo que se viene escuchando en muchos foros, donde se une esta visión, esta mirada financiera con la mirada de impacto, esa mirada hacia adentro y hacia afuera, buscando tener un doble análisis de materialidad que busque expresar la realidad tanto hacia adentro como hacia afuera que los eventos relacionados con la sostenibilidad tienen, ¿no? Entonces, un poco aquí en este gráfico que pueden observar, vemos que hay muchas normativas y vemos dónde están ubicadas. Si se dan cuenta, las normas que IFRS asumió sobre sí son las normas que están alineadas con la materialidad financiera, ¿no? En este caso el TCFD, el SASB, bueno, las mismas IFRS, ¿no? Y por el lado del impacto material, de materialidad de impacto, perdón, tenemos el famoso GRI, que es uno de los marcos más conocidos, aunque GRI también ha hecho un acercamiento a IFRS para poder generar este tipo de análisis complementarios, ¿no? Y tenemos dentro de los marcos que aplican la doble materialidad, el más, digamos, el más importante, el más conocido, bueno, sería el marco de la ESRS, que es el marco europeo, que también tiene algunos cambios y que también va a entrar en vigencia a partir del año 2024, si no me equivoco. Entonces, ese marco es un marco que soporta o que alienta el uso de esta doble materialidad. A manera de poco graficarlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un análisis de doble materialidad, ¿no? Algunos de ustedes ya están familiarizados con la materialidad de impacto y lo que, digamos, hay que hacer es introducirle este análisis financiero, ¿no? En primer lugar, lo que normalmente se hace es crear una lista larga de potenciales tópicos materiales. Para esto hay que entender el negocio, hay que saber cómo un negocio funciona, cuál es su actividad, leer sus estados financieros, comprender su cadena de valor, dónde están ubicados geográficamente, cuál es su marco legal, su marco regulatorio. En base a toda esta información que uno recaba, uno puede generar una lista grande, gruesa, de temas materiales tópicos, de temas importantes que puedan ser evaluados, ¿no? Un segundo paso es tomar esa lista y hacerla más corta, empezar a priorizar qué cosa es importante, qué cosa no, hacer un primer filtro para poder afinar, en este caso, la lista que tenemos para poder evaluar, ¿no? Como tercer paso, y ahí viene la parte de evaluación como tal, es donde vamos a evaluar los impactos de los riesgos digamos, evaluar los impactos, los riesgos y las oportunidades, ¿no? En primer lugar, evaluar la materialidad de impacto, que es como normalmente se ha venido haciendo, en este caso, hacer la evaluación en base a todo lo que considera las normas que consideran este tema de la evaluación del impacto, ¿no? Los impactos positivos y negativos, y entra la parte nueva, que es la parte financiera, ¿no? Que vamos a evaluar los riesgos y las oportunidades a partir de magnitudes y probabilidades y de, digamos, cálculos financieros de una compañía. El trabajo, digamos, o el plus que se debe generar es una interacción, una matriz de materialidad que ya existía, pero que ahora también incluya los análisis financieros, ¿no? Y como último punto, ya bueno, preparar el reporte, que va a tener como base las normas contables que estamos analizando. Aquí les muestro un ejemplo de una matriz de doble materialidad. Es muy similar a la matriz que ustedes ya vienen utilizando, pero incluye ahora el impacto financiero. Cuando hablamos de una matriz de doble materialidad, estamos hablando de el impacto en el medio ambiente, pero también evaluando el impacto en el desempeño financiero de la empresa. Entonces, vamos a tener riesgos y también oportunidades que pueden jugar con un impacto alto al medio ambiente y también con un impacto alto en la evaluación financiera. Entonces estamos hablando de riesgos que deben ser atendidos de manera muy urgente porque así como son de alto impacto para el medio ambiente, también lo van a hacer para el desempeño de la empresa. Entonces, en este tipo de matrices, en este tipo de análisis, vamos a poder realizar este tipo de valoraciones, no solamente en la evaluación cualitativa del análisis de impacto, sino también en la evaluación cuantitativa
estableciendo montos que resulten importantes para quien lee el estado financiero. Digamos, imaginemos que una empresa que vende, voy a inventar unos números para que sea comprensible, y una empresa que vende 1 millón de dólares al año, para ellos un evento o un efecto que le genere una pérdida de $1 o de $10 va a ser un tema no importante. Ahora, si hablamos de algo que le genera una pérdida de $900.000, el 90% de su venta, entonces ya estamos hablando de un tema que va a llamar la atención. Entonces, un poco el espíritu de la materialidad financiera es ese. Ahora, para resumir un poco lo que estamos conversando y para situarnos en la forma en la que los reportes van a ser emitidos, tenemos este gráfico que nos muestra cómo la información financiera va a ser manejada por las IFRS de contabilidad. Digamos, todo el tema financiero sigue siendo operado por la IFRS de contabilidad. Ahora, la información financiera que se relaciona con la sostenibilidad es el cuadro, digamos, que lo incluye, que va a estar regido por las IFRS de sostenibilidad, ¿no? En este caso, las nuevas normas que hemos visto, el SASB, que va a ir incorporando normas, va a salir de la parte contable y trata de, va a tratar de normar, o más bien va a normar, la información financiera sobre sostenibilidad. Y en un, digamos, sustrato superior va a estar la información de sostenibilidad que no necesariamente sea financiera, que tiene marcos regulatorios como el GRI, como el SRS, marcos diferentes que van a ser marcos que van a reportar sobre la sostenibilidad. Pero un poco para que lo entendamos, la información financiera, IFRS, contabilidad, la información financiera relacionada con la sostenibilidad, IFRS de sostenibilidad, y el marco de información sobre sostenibilidad, que no necesariamente es financiero, va a ser regulado, va a continuar siendo enmarcada por eh, cuerpos como GRI o como SRS, ¿no? ¿Cuál es el contenido principal de esta norma? ¿Qué es lo que nos pide esta norma que empecemos a revelar? Eh, Son 4 pilares fundamentales, ¿no? La gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgo y la métrica y objetivos. Esto ya, muchos de ustedes ya están familiarizados con este tipo de nomenclaturas, digamos, de nombres, porque es un poco lo que se ha venido trabajando anteriormente, pero digamos, el cambio o la novedad es que esto está siendo incluido ahora en una norma contable, una norma que va a buscar introducir criterios financieros dentro de él. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de los procedimientos que tiene una empresa, deben ser revelados los procedimientos que tiene una empresa para gobernarse, para monitorear, para gestionar y supervisar los riesgos y oportunidades que se relacionan con la sostenibilidad. En el tema de la estrategia estamos hablando de la forma en la que las empresas van a ir midiendo sus posiciones y sus rendimientos financieros, ¿no? Yo he elaborado algunas palabritas claves, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de quién es el que gobierna, cómo lo hace, cómo está, quién es la persona, cuál es la estructura jerárquica, cuáles son los procesos. Cuando hablamos de quién, estamos hablando de la persona que, digamos, la entidad que dirige o que direcciona los riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando del qué, estamos hablando de qué es lo que vamos a evaluar. En este caso, vamos a evaluar la posición y el rendimiento financiero. Básicamente es lo que vamos a evaluar o debemos revelar en la evaluación de estas normas, ¿no? La gestión de riesgo es el cómo vamos a evaluar esto, a través de procesos que van a identificar, evaluar, priorizar, digamos, monitorear los riesgos y oportunidades que se tengan, ¿no? Y cuánto son las métricas y objetivos, que vamos a hablar de mediciones específicas, sean cuantitativas o cualitativas, para poder evaluar el cumplimiento de las normas que se estén implementando, ¿no? Como dato adicional, y ahora les puede servir, cuando hablamos de métricas y objetivos, como solamente tenemos una norma emitida, bueno, 2 normas, pero una sola específica, que es la relacionada con el clima, la norma nos remite al cuerpo de normas del SASB. ¿Qué es lo que se intuye? ¿Qué es lo que creemos que va a ocurrir? Lo que creemos que va a ocurrir es que en la medida que esto avance, las normas IFRS van a basarse mucho en las normas del SASB para ir implementando sus normas complementarias. Precisamente porque la norma principal nos está remitiendo, dice,
Si no existe alguna norma emitida al momento sobre tal tema, remítanse a las normas que maneja el SASB. Entonces, este SASB con las normas IFRS de sostenibilidad van a trabajar muy de la mano. Creemos que finalmente van a ser las nuevas normas van a ser una adaptación de este cuerpo. Bueno, nada está dicho, pero creemos que es lo que va a ocurrir. Como les decía, ¿no? La norma S1, lo que es un marco y las demás normas van a estar dentro de este marco. En este caso ya tenemos una nueva norma que es la S2 y las normas S3, S4, las que se emitan en adelante, van a irse alimentando del cuerpo del SASB, ¿no? Entonces el primero es un marco y las siguientes van a irse alimentando de la normativa del cuerpo del SASB. Bueno, entramos a la segunda norma, que es la norma de información a revelar con relación al clima, que es la IFRS S2. El objetivo de esta norma, si se dan cuenta, esta norma tiene el mismo esquema de la norma anterior, solo que en vez de ser temas relacionados con la sostenibilidad, se va a referir a temas relacionados con los cambios climáticos, el clima. Entonces, el objetivo de esta norma es revelar riesgos y oportunidades relacionados con el clima. El alcance de esta norma es revelar alcanza o le ocupan los riesgos físicos y de transición relacionados con el clima y las oportunidades también relacionadas con el clima, disponibles para la entidad. En este caso, cuando hablamos de riesgos físicos, estamos hablando de los riesgos que se producen por un evento climático, ¿no? Imagínate una tormenta, una inundación, que son el caso de los riesgos graves, o los riesgos crónicos, que son riesgos de largo plazo, que son riesgos poco más eh, que se dan en el tiempo, como los cambios que se producen en los patrones climáticos. Estamos hablando ya de cambios mucho más sostenidos y que no se dan de la noche a la mañana. Los riesgos graves son eventos como, digamos, particulares digamos, que impactan con gravedad una realidad. Entonces, como riesgos físicos. Y los riesgos de transición, cuando hablamos de riesgos de transición, estamos hablando de aquellos riesgos que se derivan de los esfuerzos por pasar de una economía con más emisión de carbono a una economía con menos emisión de carbono. Entonces, unos son los riesgos físicos, que son los riesgos que me vienen por el cambio climático que tenemos, y otro es por la transición de cierto tipo de energía a otro tipo de energía, ¿no? Entonces, estos tipos de riesgos, los de transición, van a poder ser políticos, jurídicos, podríamos estar hablando de impuestos que se generen a futuros para determinados sistemas de producción, castigos de algún grupo económico que pueda generarte pérdidas o disminución de ventas porque no cumples una normativa específica para vender mi mente en Europa, para vender en Australia o vender en algún lugar. Entonces, todas las normativas que se van a implementar para transicionar de un sistema energético a otro van a poder generar en el futuro riesgos y también oportunidades. Habrán empresas que tengan pérdidas financieras y empresas que utilicen este marco, quienes sean beneficiados y logren tener beneficios económicos. Entonces, el objetivo de la norma es analizar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. El alcance es los eventos que se generen, tanto físicos como de transición, y que estén relacionados con el clima. Un punto importante es que existe un marco que es el TCFD, que es el Task Force Climate Related Financial Disclosure, es un grupo especial que se armó, se organizó para poder establecer ciertas directrices por el tema del cambio climático. Entonces, dado que las IFRS han asumido este marco dentro de sí, quien cumpla la norma IFRS S2 también va a cumplir la norma TCFD, porque está dentro de sí. Este esquema de gobernanza, estrategia, riesgo, administración de riesgos y métricas y objetivos es el marco que estableció la TCFD, que ha sido asumida por las IFRS. Entonces, no es que se están inventando algo, pero al cumplir una cosa voy a cumplir también otro tipo de normas, que en este caso es la TCFD. Nuevamente, muy similar a la anterior, el mismo esquema. La norma tiene gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Lo novedoso, o lo que nos llama la atención en este momento, va a ser las métricas y objetivos, porque la gobernanza es lo mismo. ¿Quién establece los procedimientos para gobernar los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima. ¿Cuál es la estrategia que la empresa utiliza para tratar los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima? Y la gestión de riesgo es evaluar, identificar, monitorear los riesgos que están en relación con el clima. Pero cuando hablamos de métricas y objetivos, la norma se pone muy específica porque se alimenta del SASB y empieza a dar algunas normativas de qué cosas deben revelarse. Y esto es muy específico y va a hacer que los informes financieros tengan información muy específica sobre temas de sostenibilidad que nunca han sido incluidos en estados financieros. Entonces, esto yo considero que abre un campo muy importante porque tanto el mundo de los contadores, los auditores, no está acostumbrado a, o no está familiarizado con el mundo de la sostenibilidad. Y esto abre una gama de oportunidades para quienes manejan el tema de sostenibilidad, porque las personas que manejan la realidad contable van a necesitar asesorías en ese rubro, ¿no? Sobre todo en los rubros específicos que vamos a mencionar. Entonces, cuando hablamos de métricas y objetivos que la norma plantea que deben ser revelados en los informes financieros y en los informes de sostenibilidad, hablamos como métricas, tienen que revelarse para las empresas que apliquen este tipo de informes, que apliquen este tipo de riesgos, tienen que revelarse las emisiones, los niveles de emisiones de gases de invernadero, alcance 1, 2 y 3. Vamos a tener también que revelar los riesgos y oportunidades físicas y de transición que se relacionan al clima. O sea, si una empresa tiene algún plan de acción o requiere un plan de acción a futuro para poder transicionar de un sistema de energía a otro, porque alguna ley se lo exige, va a tener que empezar a revelarlo en la medida que esto sea razonable en términos de poder calcularlo, ¿no? Pero ya estamos hablando de que los planes de transición, los riesgos que podrían haber, imagínense una empresa que tenga una fábrica cerca de un río que se pueda desbordar por el cambio climático, va a tener que incluir en su evaluación, va a tener que incluir los planes de acción, los costos, las posibles pérdidas que pueda tener por el cambio que va a haber que podría haber eventualmente en el clima, ¿no? También vamos a necesitar revelar el capital aplicados a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Sea capital financiado o inversión propia, vamos a tener que revelar cuáles son los planes y sus costos, digamos, los valores involucrados, si es que entiendo que tengo un riesgo y oportunidad relacionado al clima. Otro punto a revelarse es el precio interno del carbono. Las empresas que lo calculen deben revelarlo. Otro punto es la remuneración relacionada al clima. La norma establece que se debe establecer una especie de indicador de qué porcentaje de la remuneración digamos, de los directivos está relacionado al cumplimiento de objetivos en temas relacionados con el clima. Y por último, también establece o te remite a SASB para poder establecer riesgos y oportunidades en temas industriales que estén relacionados obviamente con el clima. Entonces, estas métricas, digamos, en la norma lo van a encontrar mucho más específicamente, estas métricas van a también a necesitar ser reveladas, ¿no? Entonces, aquí entiendo yo que hay una oportunidad muy grande para quienes manejan este tipo de información, porque normalmente quien maneja la información contable, le hace contadores o auditores, no están capacitados para poder eh, comprenderlos y menos elaborar este tipo de indicadores. Ahora, por otro lado, también es necesario revelar los objetivos que en cuanto a la relación con el clima las empresas tengan. Por ejemplo, si una compañía decide tener como objetivo disminuir su huella de carbono, por ejemplo, va a tener que revelar la métrica que utilizó, cómo estableció la meta que está estableciendo. Como tienes un objetivo de reducirla en tanto porcentaje, tienes que revelar cómo calculaste esto, ¿no? También va a ser necesario revelar la parte de la entidad a la que se aplica el objetivo. Si este objetivo aplica a toda la empresa, toda la entidad, o aplica solamente a una unidad de negocio, a una región específica, digamos, va a tener que tener ese tipo de especificidad. También el periodo en el que vamos a medirlo, también el periodo base, porque vamos a tratar de medirlo en base a un año cero. Y también, si es que existe algún hito o objetivo intermedio, también va a tener que ser revelado como parte de los objetivos relacionados con el clima, ¿no? Si el objetivo es cuantitativo, también vamos a tener que demostrar o revelar si se trata de objetivos absolutos o objetivos de intensidad. Los objetivos absolutos son
digamos, un objetivo grande, claro, no voy a reducir la huella en tantos por ciento, simplemente ese es el objetivo, ¿no? Y los de intensidad son aquellos que están relacionados con algún parámetro financiero. Voy a reducir tanto por tantos dólares que logren utilidad o que logren venta, voy a lograr reducir tanto. Son un poco objetivos, un poco enlazados con el tema financiero. Entonces, eso va a tener que ser revelado, va a tener que ser mostrado en la aplicación de estas normas, ¿no? Y por último, antes de pasar a las preguntas, vuelvo al temita de las IFRS, porque me pareció interesante. En una reunión previa que hemos tenido por este tema, alguien nos preguntaba, oigan, es un poco complejo el tema, porque ¿cómo significa que ahora vamos a tener que revelar planes a futuro que puede ser que se cumplan o puede ser que no? Entonces, ¿cómo va a ser eso posible? Alguien decía, si yo voy donde mi gerente financiero y le digo, oye, tienes que hacer una provisión o tienes que guardar un dinero para un plan que vas a implementar en 10 años porque el clima va a cambiar, lo más probable es que me digan, oye, no te voy a registrar eso, esto no vamos a poder incluirlo, ¿no? Pero como estamos hablando de normas que forman parte del cuerpo de las IFRS tienen en su cuerpo de contabilidad establecidos criterios para poder establecer provisiones. Entonces, esta conversación que va a existir entre el mundo de la sostenibilidad y el mundo de la contabilidad va a ser, digamos, se va a evidenciar aquí también, ¿no? Porque el, eh, eh, el mundo de la sostenibilidad va a tener que recurrir a criterios contables para saber cuándo sí es necesario realizar una provisión o exigir a la administración que realice una provisión contable, que guarde dinero para hacer un proyecto, o cuando no va a tener que hacerlo. Entonces, ese tipo de intersecciones son interesantes porque van a hacer que los asesores en sostenibilidad empiecen a comprender el mundo de la contabilidad y los asesores en temas contables, como los auditores, van a tener que comprender el mundo de la sostenibilidad para poder dialogar, digamos, entre sí. Entonces, a manera de resumen, cuando se registra una provisión, se registra cuando existe una obligación presente, cuando tengo que hacerlo, o cuando existe la probabilidad de que esto ocurra, y esta probabilidad es más grande que la probabilidad de que no ocurra, ¿no? Y también cuando el costo, el importe, se puede estimar de manera fiable. Nuevamente, el concepto de representación razonable prima, ¿no? Si yo lo puedo determinar, puedo exigir una contabilización. Si no lo puedo contabilizar, no lo puedo calcular, entonces no es posible hacer o exigir una contabilización. ¿Ok? Entonces, vamos a estar siempre interactuando entre el mundo financiero y el mundo de la sostenibilidad. Listo, por mi parte, espero haber cubierto algunas cosas y dudas que tenían. Veo que hay muchas preguntas en el chat, entonces avancemos con eso. Perfecto, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias a todas las personas que han estado activamente participando en el chat. Como decía Manuel, justamente lo que está permitiendo las normas IFRS o NIF S1 y S2 es que haya este contacto que normalmente no se daba entre el mundo financiero y el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Tal, digamos, y desde cosas muy domésticas o prácticas. Manuel justamente se integra a nuestro equipo a raíz de que necesitamos entender con mucha más claridad el tema financiero, que era un tema que nosotros no manejábamos. Y Manuel también se está empapando del tema del mundo sostenible, que era un tema que tampoco estaba dentro de lo que normalmente había trabajado, ¿no? Entonces, eso que se ve como un ejemplo doméstico es lo que se va a ver también a nivel de las empresas. La parte financiera de las empresas van a tener que comenzar a identificar riesgos y oportunidades de lo que típicamente era considerado no financiero, y luego en los que hemos estado trabajando en el área de sostenibilidad de las empresas, pues vamos a tener que mostrar números para justificar que efectivamente aquellos impactos que tal vez identificamos, pues también pueden tener una afectación sobre los estados financieros de la empresa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con algunas de las preguntas. La primera pregunta que hicieron es, bueno, si esto de estas normas S1 y S2 es obligatorio, es voluntario, depende del país o cómo funciona esto de aquí. A ver, estas normas, a ver, cuando hablamos de obligatoriedad, estamos hablando de alguna ley que lo exija. Al momento no existe ninguna ley que lo exija, pero existe el marco IFRS y todas las empresas, el 98% de las empresas que hemos visto al inicio,
que reportan bajo IFRS van a tener que revelar esta información. Si no la revelan, no van a cumplir con la normativa IFRS y por lo tanto no podrían cotizar en bolsa. Lo que va a ocurrir es que los auditores le van a decir a las empresas, le van a decir, empresa, no estás revelando la información de sostenibilidad y te voy a poner una salvedad en tu informe. Entonces nadie va a querer tener una salvedad en su informe frente a una lectura de estados financieros en la bolsa de valores, por ejemplo. Entonces, al momento no existe ninguna ley que exija que se cumpla, pero la normativa IFRS ya te está diciendo necesitas cumplir. Entonces, la fuerza que tiene IFRS va a ir empujando que esta norma se vayan incluyendo en la elaboración de estados financieros. Por un lado, y por otro lado, los informes de sostenibilidad no tienen ninguna obligación de emitirse bajo IFRS, salvo que exista alguna necesidad por algún mercado que los requiera, ¿no? En algún momento conversamos de las normas de las ESRS, que son las normas europeas, si tienen una obligatoriedad como ley. Deben cumplirse para poder, por ejemplo, exportar hacia Europa. Hasta ahora no hay nada así en términos de IFRS, pero las normas van a ir empujando hacia eso. Correcto. Ahora, ahí nomás una aclaración estaban preguntando si entonces solamente las empresas que cotizan en bolsa estarían, digamos, dentro del nicho de las empresas que utilizarían estas normas. No necesariamente, es decir, todas las empresas que actualmente trabajan con las NIF, que son el 97% de las empresas en el mundo, según nos explicaba Manuel al inicio, a las normas NIF, es decir, a lo que tú siempre has trabajado como IFRS o como NIF, se está integrando, digamos, como un acápite o una nueva norma que te pide que hagas un análisis financiero de lo que normalmente se consideraban temas no financieros como temas sociales, ambientales y específicamente cambio climático para la S2, ¿no? Entonces, digamos que el universo de las empresas que pueden utilizar son todas aquellas que ya estén reportando con NIF, que son pues prácticamente todas, ¿no? Claro. Eh, Ahora, solamente recalcar, José, o sea, no es que para estas empresas es voluntario, porque estas empresas reportan bajo IFRS, estas empresas van a aplicar estas normas. Ahora, tienen que incluir esta información de una u otra manera en sus informes, en sus estados financieros. correcto. Bien, de ahí, a ver, acá había otra pregunta. ¿Cómo se determina el nivel de probabilidad de ocurrencia para, según eso, determinar la provisión? Porque en la actualidad los estados financieros realizan las provisiones establecidas por la ley e incluso en eso el CEO muchas veces observa las provisiones. Sí. Mira, la realidad es que quien maneja, a ver, quien es dueño de esta información siempre será la empresa, la entidad, la empresa que conoce su negocio, la empresa que sabe cómo hace, digamos, como se dice acá en Ecuador, con cuántas papas hace un caldo. Es la empresa que conoce cómo se hace lo que ellos realizan. Ellos son quienes pueden determinar cuál es la probabilidad de que un riesgo o una oportunidad se dé. Lo que van a hacer los externos, tanto como asesores en sostenibilidad, como también los asesores financieros, los auditores, va a ser evaluar la veracidad o que también esté hecho ese cálculo para poder determinar la probabilidad que exista algo, ¿no? Pero normalmente las probabilidades se determinan a través de análisis estadísticos, digamos que las empresas manejan, información que las empresas manejan y que tienen, digamos, sus metodologías para realizarse. Ok, perfecto. Este, ok, déjenme ver. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Bueno, estaban preguntando también acerca de los alcances. Cuando vieron la S2, preguntaban de los alcances de efecto invernadero, de los tres niveles de alcance de efecto invernadero. Eso ya lo respondí, ¿no? El alcance uno son las emisiones directas que la empresa genera, por ejemplo, por producto de sus motores, de su combustión, eso es alcance uno. Alcance 2 son las emisiones que genera la empresa, pero por la energía que consume y alcance 3 es las emisiones que genera la empresa, pero dentro de su cadena de valor. Por ejemplo, las emisiones que generan sus proveedores o sus distribuidores o los empleados que se movilizan en vehículos hacia la empresa, pero que no son vehículos de la empresa. Todo eso está considerado dentro del alcance 2, ¿no? Y eso es relevante para la NIF S2, ¿no? La S2 es la de huella de carbono.
Dice Adamaris, en conclusión, ¿se tienen que aplicar estas normas en el 2024? Sí, es decir, desde este momento están aplicándose. Lo que pasa es que, como decía Manuel, todo este año 2024 cierra el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, cuando cierre y va a comenzar a hacerse el informe, entonces eso sí ya te daría 2025, ¿no? Entonces, cuando se va a comenzar a trabajar con esto es con 2025, pero ya aplicando a este año 2024. Ok, perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta, por favor. Esta es la oportunidad de poder hacerla ahí en el chat. De todas formas, como les decía, este video va a quedar grabado, lo pueden revisar nuevamente y si tuvieran cualquier duda, nosotros también estamos a las órdenes para poder ayudarlos. Déjenme colocarles. Ese es mi teléfono en caso de que me necesiten. También en caso de que necesiten escribir al correo, pueden escribir a info@ypsilon.com. Muy bien. ¿Dónde van a poder revisar este video luego? Lo vamos a subir a la página web, perdón, a la página de YouTube de Ypsilon. Ypsilon tiene una página de YouTube, un canal, entonces ahí lo vamos a subir, ¿no? Sí. Las normas están en internet, en la página oficial de IFRS. Ahí están los PDFs, ¿no? De la S1 y la S2. Son gratuitas, se las pueden descargar, lo pueden leer. Eso no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, eso espero que les haya gustado la charla de hoy, que haya sido, digamos, bastante explicativa. Creo que a todos los que venimos del mundo de sostenibilidad nos ha dado un panorama mucho más amplio de qué es lo que se trabaja en el tema del mundo sostenible y cómo vamos a tener que interactuar de acá en adelante. Y lo mismo para las personas que vienen del mundo de la parte financiera, pues ahora esta necesidad de ir evaluando temas que tradicionalmente tal vez no se consideraban dentro del análisis de materialidad y los estados financieros, ¿no? No sé, Manuel, si quieras decir algunas palabras finales antes de despedirnos. No, no, muchas gracias por su atención. Solamente eso. Listo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Manuel. No sé si quieran Listo, gracias. tomarnos una foto final, si pueden encender la cámara los que tengan la posibilidad para tomarnos una foto final y con eso cerramos la sesión de hoy. Ahí lo vemos a Diego. Diego es nuestro gerente de Quito. Ahí lo vemos a Javier, Javier Perla, ¿qué tal, compañero? Amigo de Perú. Muy bien, ahí está Simón, Dane, Elizabeth, Paulina, Wilmer. Perfecto. Espero que les haya gustado, que haya sido explicativo. Creo que es un tema que va para bastante, bastante. Ahí también tenemos a Juan Carlos, con él vamos a conversar también, porque es un experto también en temas financieros. Así que por ahí también nos puede dar luces de algunos temas. Muchísimas gracias. Vamos a tomarnos la foto. Entonces, para que me regalen una sonrisa en 3, 2 y 1. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche y descansen. Buenas noches, muchas Gracias. gracias. Gracias, Carlos. Gracias, que Muy estén buena, bien. Carlos, un placer verte. Gracias.